Hola, esto es Libre de Culpas Podcast, un espacio para cuestionarlo todo y para volver al alma, para recordar ese camino de vuelta a casa, cuestionándolo todo para crear nuestras propias respuestas. Yo soy María Alejandra, más conocida como María la Bandida, y soy su host de confianza. Este podcast llega a ustedes gracias a Dianet y Guillermo Salazar. Ellos son real estate aquí en Montreal, Canadá. Hace poco tuve una experiencia muy mágica. Cuando fui a abrir la cuenta del banco de María la Bandida, me dijeron que tenía un puntaje perfecto para comprar una casa. Por supuesto, lo primero que hice fue llamar a Dianet, que además de ser mi sponsor, es muy buena amiga aquí en Montreal, Canadá, y me dio el paso a paso que yo debo hacer para comprar mi casa. A diferencia de lo que creía unos días antes, es demasiado fácil. Aquí en Canadá hay un montón de beneficios que la mayoría de los ciudadanos de a pie ignoramos. Aunque sea por inversión, me contaba ella, aunque sea por que tengas una plata ahí y que luego engorde, hazlo. Y yo no lo había pensado de esa manera. Pensaba que necesitaba tener miles y miles en mi cuenta. Pero al ella ayudarme, al ella informarme junto con Guillermo de Jesús, he podido dar ese paso que pensé que era dificilísimo, y es empezar a planear a comprar un proyecto de inversión. Si yo pude, ustedes también. Comuníquense con ellos porque son de verdad un trabajo en equipo honesto y muy, muy complaciente. Gracias por estar aquí y espero que se disfruten tanto este capítulo como yo. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Esto es Libre de Culpas Podcast. Hoy tengo el gusto de estar acompañada. Bueno, ella está en Colombia, pero yo estoy aquí en Montreal, pero estamos aquí conectadas con la única intención de traer este caso a ustedes. Y estoy muy emocionada porque esto a mí me impactó de sobremanera. No solamente la manera en la que ella se comunica a través de sus redes sociales, sino el mensaje tan liberador que para mí fue. Pero yo no les voy a dar más introducción. Como siempre, la única pregunta en Libre de Culpas es ¿quién es Luisa? Y que te presentes. Cuéntanos un poquito más de ti, Lu, porfa. Feliz de estar acá, muchas gracias. Bueno, no me quiero, hace mucho no estaba en un podcast como invitada y siento que la Luisa que está hoy hablando contigo es distinta a la que ha estado en otros podcasts. En últimas siempre estamos cambiando y justo ayer escribí algo en Instagram sobre el hecho de que amo que yo pueda hacer mi propio experimento y ser tan radicalmente distinta, ni siquiera la mujer de hace un año, hace 5, hace 3, que obviamente, sino pensando en la mujer que era hace 3 meses, hace 6, porque casi que uno de los actos más radicales que podemos abrazar en esta experiencia humana es ese cambio, pero el cambio intencional. No porque, y también lo grababa en el último videito que subí de poesía, no porque la vida nos golpeó y nos está golpeando hasta desfigurarnos, que sí, siempre va a haber golpes, pero porque intencionalmente le decimos a esa vida, yo quiero encontrarme con lo que soy, con quién soy. Y para encontrarme con quién soy, la única forma es abrazar radicalmente ese cambio constante y permanente desde este lugar de intencionalidad. No espero a que la vida me obligue a cambiar, que es lo que ocurre con las crisis de los 40, de la mediana edad y las crisis en general. Se siente ya como insoportable la vida, hay una presión externa que genera esta necesidad de cambio, porque hay un quiebre primero. Ese es uno de los caminos, pero en mi caso el camino, aunque hubo eso en un inicio, el camino los últimos años ha sido cómo yo misma me llevo a ese cambio, posibilito ese cambio por voluntad propia, por llamarlo así. Entonces, en este ¿Sabes qué camino, siento? dale. ¿Sabes qué siento, Lu? Que creo que es como el arte de saberse irse de la fiesta antes de que se Sí, acabe. El exacto. arte
Y me pasa mucho en este momento, o sea, ¿sabes qué me parece? Me parece una locura que estés diciendo esto, porque justo en este momento de mi vida estoy aprendiendo a irme de la fiesta antes de que se acabe. Estoy aprendiendo a salir antes de que sea crítico, que sea, ¿sabes? Como cuando uno renuncia a un trabajo, pues porque ya está en un burnout del hijo de madre y no puede más, no, sino como por elegirme, por priorizarme. Y me parece, yo básicamente lo podría resumir como el arte de saberte ir de la fiesta antes de que se acabe, antes de que si la van a seguir, sino que tú te vayas de la fiesta porque tú ya no quieres trasnochar más, porque tú ya no quieres estar más ahí, sino porque los demás esperan que tú sigas ahí. Y lo resumo en esta analogía porque siempre estamos esperando a que pase algo malo, ¿no? A que esa relación se acabe, porque es que pues igual no estamos tan mal, ¿no? O sea, podría ser mejor, pero sino que tú, tal vez creo yo que tu punto de quiebre nunca es esperar, bueno, en este momento de tu vida no es esperar a que eso malo pase, sino escuchar esa incomodidad, escuchar esa intuición y decir, tal vez ya no quiero seguir en este rol, en esta máscara. ¿Y qué te llevó a ese punto de quiebre, Lu? Porque yo vi en las redes sociales una abogada con el pelo largo, una mujer que fácilmente se le diría como una corporativa. ¿Qué te llevó a este punto, Lu? ¿Qué fue lo que te movió tanto? Listo. Bueno, antes de responderte eso, sí, sí al arte de irnos a tiempo antes de que se acabe la fiesta, exactamente. Que ahí yo también lo nombraría como escuchar los susurros. No hay que esperar al grito, no hay que esperar al choque, sino el susurro. La vida siempre está susurrando, solo que a veces es necesario el choque, el grito, y cada camino es cada camino y necesitamos lo que necesitamos, pero sí, me encantó esa analogía, metáfora, irnos de la fiesta. Me encanta. Que creo que aplica pensando en esta pregunta que me acabas de hacer. Casi que yo decidí irme de la fiesta antes de entrar a la fiesta de alguna forma porque nunca ejercí el derecho. Sí terminé mi carrera, me gradué y no fue desde un lugar tortuoso de me obligaron mis papás, me tocó, no. En ese momento yo pensaba que yo iba a ser abogada y tenía de alguna forma como esta vida resuelta, la idea de mi vida resuelta. Yo voy a ser abogada y voy a ser la mejor abogada y un camino como ya muy clarito, si es que podemos hablar de tal cosa, porque lo cierto es que hacemos planes y la vida se ríe, pero yo creía que ya tenía mi vida resuelta y disfruté mi carrera. El primer semestre sí fue súper retador porque fue un cambio brutal de colegio a universidad y esa fue una como de mis grandes crisis, pero lo navegué y me quedé. Y sin embargo, desde siempre, si yo hubiera escuchado los susurros y hubiera elegido lo real por encima de lo que yo creía que debía ser, yo hubiera estudiado diseño. Mis dos opciones a la hora de estudiar era diseño gráfico o derecho. Y el diseño gráfico, a mí en mi tiempo libre yo lo dedicaba a hacer cosas de forma autodidacta en Corel, ese similar a Illustrator, pero yo usaba Corel y era lo que me gustaba. Pero escogí derecho porque, entre comillas, daba más plata, solo por eso. Y porque era muy buena con la escritura y con la lectura. Esas eran como mis habilidades, números no podía hacer nada con números, tenía que hacer algo con el lenguaje, por eso elegí el derecho, pasando por encima de lo real. Listo, terminé, me gradué, o bueno, me devuelvo un poquito, durante hice la práctica, tal como lo nombraste, entorno completamente corporativo en una empresa gigante acá en Medellín. Quise esa práctica porque era la mejor práctica en términos como de estatus, era como todo el mundo quería esa práctica porque además pagaban también muy bien, pero aparte de eso decía algo de ti. Si pasabas a esa práctica era como este reconocimiento de te ganaste la mejor práctica. Pero yo entré sabiendo que a mí no me interesaba en absoluto eso.
que era derecho comercial, tema de empresas, contratos, pero era más grande todavía él, yo quiero lo mejor, yo quiero ser la mejor, ¿qué hay que hacer para ser la mejor? Y ahí hubo otro choque muy fuerte de ¿qué estoy haciendo acá? O sea, esto no tiene alma, me encontré con un sinsentido, como trabajar para esta empresa gigante y correr en tacones, porque literal tenía que correr porque iba a caducar un plazo y una demanda y toda la cosa, y era sin sentido completamente para mí, que aunque no estuviera conectada con quién era en ese momento, ni como con el misterio de la vida, con la magia de la vida, con el propósito de la vida, igual la esencia está, lo que somos está bajo la superficie, bajo esa cantidad de capas. Me encontré con ese choque y tuve claro, yo no quiero esto. Listo, yo sigo en derecho, pero yo no quiero el mundo corporativo, no quiero empresas, contratos, el área privada, yo quiero más lo humano. Y ahí me fui encarrilando por el tema de derechos humanos, derecho penal, hice mi énfasis en derecho penal y si me hubiera especializado me habría especializado en derecho penal. Pero acá es donde empezó como el cambio fuerte o como la bifurcación, la vida llevándome por otro camino. Y es que empezó este camino, valga la redundancia, este recorrido por el quiebre que nombraste, la pregunta inicial que me hiciste, que aunque hubo varios a lo largo de mi vida, uno primero muy chiquitica, a los 12 años, como una noche oscura del alma sin motivo, y hubo unos cuantos después, llegó como el crucial, que estuvo relacionado con el alcohol. Yo tomaba mucho, yo era súper rumbera, yo era, o sea, la persona más rumbera que conozco, yo era... Sí, sí, o sea, a nivel 1000, de rumba, todos los viernes, todos los sábados, yo estaba en una fiesta y todos los viernes y todos los sábados estaba borracha, o sea, cero moderación, porque nunca fui moderada con el alcohol. No desde este lugar problemático de, uy, esta persona tiene un problema, sino socialmente aceptado. No vas a fiestas y te emborrachas y tomas vino en semana y no puede haber nada social sin trago. No problemático, pero en últimas cuando yo lo describo o miro hacia atrás, no es sano. Y así me la pasé de casi los 15 a los 21. 2021 ahí estaba en mitad de mi carrera. Era 2015, si no estoy mal, y así me la pasé, aunque era súper buena estudiante, al mismo tiempo la rumba era mi vida los fines de semana, hasta que en un punto, sin entrar en muchos detalles, tuve una experiencia desde ese lugar de inconsciencia con el alcohol que me llevó a vivir una etapa muy oscura. O sea, me di cuenta de la forma en la que estaba viviendo y era muy claro para mí que yo no quería vivir así y no era algo nuevo. Yo todos los sábados o al otro día me despertaba sintiéndome horrible, como, ¿por qué te tenés que emborrachar así? Si sentís este guayabo físico que me mataba y moral que me mataba aunque no hubiera hecho nada, como uy, que no, igual, porque no me acordaba de nada, yo borraba película aunque me tomara 2 tragos, hasta que me sacudió una experiencia que tuve que me llevó a un lugar muy oscuro de... Yo nunca lo nombré como depresión y en ese momento tampoco lo nombraría así como la etiqueta, siento que en mi caso puntual sobra, pero sí fue una etapa de mucha oscuridad que me dijo, tienes que buscar, o sea, tienes que buscar algo que te ayude y empecé a buscar, en ese momento no había casi oferta
de espacios espirituales o de autoconocimiento, lo que hoy vemos tanto, pero lo poquito que se me iba atravesando en ese momento en Facebook, un taller de meditación, un taller del plan de tu alma, lo que fuera, me empecé a inscribir y fue encontrando ¿Qué ahí, año fue? eso fue 2015, yo tenía 2021, Okay. fue 2015 casi segura, 2015, 2016, creo que sí, 2015. Tenía 21, en este momento tengo 31. Entonces sí, hace 10 años empezó para mí la búsqueda, como el recorrido, que empezó también desde otro lugar. Antes de ese quiebre, en mi radar apareció un curso de meditación que un novio de ese momento me recomendó porque su profesora de francés se lo recomendó, en fin. Y aunque no había ocurrido el quiebre, yo le dije sí a ese curso de meditación que fue como mi puerta de entrada, porque desde chiquitica he tenido una mente, yo le digo, muy cabrona, o sea, inclemente, súper ansiosa, súper miedosa, súper tortuosa. Entonces le dije sí a ese curso de meditación. Y fue como algo sincrónico, porque en ese momento fue una lección desde, siento que esto es de servicio para mí, y después llegó el quiebre desde este lugar de necesito. O sea, no solo sé que todo esto que no conocía me puede apoyar, sino que necesito literalmente algo que me apoye, que me saque de este hueco, que me ayude a soltar como esta carga tan pesada. Y ahí poquito a poquito empezó ese camino, aprendiendo, inscribiéndome a cosas, hasta que ya en el 2017, como 2 años después del quiebre, encontré a mis primeras profesoras como tal en autoconocimiento. Ahí seguía en la carrera, en Derecho, pero fue como tan fuerte esa resonancia con eso que yo iba recibiendo de ellas y era tan obvio para mí todo lo que ellas me estaban enseñando, pero que yo había olvidado, que eso es lo que nos pasa, se nos olvida. Uh-huh. Nos olvida el por qué, el para qué, el propósito, cómo funciona este juego, cómo vivir siguiendo las reglas del juego para que no haya tanto sufrimiento. Entonces, a medida que ellas me iban compartiendo esta información, yo sentía como este regreso a casa, como, esa es la descripción, un regreso a casa. Y mi vida empezó a cambiar radicalmente, no porque cambiara nada fuera en realidad, sino porque yo dejé de ser como esta persona negativa, cascarrabias, porque yo era una niña súper cascarrabias desde chiquitica, era como peleada con el mundo, una pelea permanente con el mundo adentro. Y eso se empezó a suavizar y empecé a cultivar esta conexión en últimas con la vida. Y fue tan fuerte eso, esa resonancia, que ya yo sabía que derecho no podía hacer. Sabía que derecho no podía hacer, me gradué, me fui para la India 4 meses, estuve en la India 4 meses y ahí se terminó de anclar esa certeza. Entonces ahí supe, vuelvo y no voy a ejercer el derecho porque igual había una puertecita de listo, veamos qué pasa en la India. Claramente la India confirmó eso que ya venía sintiendo y volví. No ejercí el derecho, nunca lo ejercí, más que esa práctica en la universidad, y ya empecé a compartir lo que había empezado a aprender y bueno, ya esa es toda otra historia. Y espero haber respondido tu pregunta ahí con esa primera historia. Más que la respuesta, te siento mucho. Tenemos la misma edad, Luisa. Yo también tengo 31 años. Y te pregunté justo en qué año porque me generó mucha curiosidad. Compartimos muchas cosas en el camino. Siento que escogiste derecho, pero creo que esa decisión tuya de escoger derecho es una decisión que llevamos a diario, o sea, que escogemos a diario todos y es a través del miedo, ¿no? Tú me dijiste, escogí derecho porque me daba más plata, pero en realidad es el miedo a no
a que eso no diga nada de mí. Me gustó mucho como decías que si yo hacía esa práctica, eso decía mucho de mí. Y siempre estamos como tan pendientes, yo creo que hasta que uno como que llega a ese punto de quiebre, ya no hay retorno, o sea, ya se abren dos caminos y ahora es el que vas a hacer de ese quiebre. Vivimos mucho pensando en qué va a pasar, en qué va a decir la tía, qué va a decir mi prima, qué va a decir, y yo me olvido completamente de mí. Y es hasta ese momento donde empezamos a tomar decisiones a partir del miedo. Porque hago este recuento porque yo creo que yo soy muy consciente de esto hace más o menos unos meses, de cómo alrededor de toda mi vida he tomado decisiones por miedo, o sea, nada más motivada, sino por puro y absoluto miedo de pensamientos o de sistemas de creencias que no son míos, que ni siquiera me he tomado el tiempo de cuestionar. Y qué bonito que tú tuviste la oportunidad, Lu, de justo antes como de saber cómo voy a ejercer derecho, me puedo tomar este regalo de irme a la India y decir, aquí llegó un punto de quiebre, ahora hay un camino. Ya no están los dos, ahora voy a hacer mi propio camino. Y la anestesia del alcohol, mucha gente se anestesia con pornografía, mucha gente se anestesia con drogas, con redes sociales, incluso los fármacos en las enfermedades ya también se vuelven una anestesia para no sentir. Quiero contarte una anécdota muy personal que estaba pensando justo ayer, estaba colgando un cuadrito y estaba pensando justo en esto, como estoy a punto de tomar o sea, estoy construyendo mi camino, yo vivo aquí en Montreal hace 8 años, pero a mí no me gusta estar acá, Lu. O sea, no me gusta el frío, no me gusta el invierno. Ha sido decisiones, por eso digo que por miedo, ¿no? Y estaba colgando el cuadrito y dije, yo quiero una certeza, algo que me diga como, es que usted se devuelve y usted le va a ir súper bien, es que usted, mejor dicho, o sea, esa certeza. ¿Por qué queremos tantas certezas en la vida si al final vinimos a sentirlo todo? Todo. Venimos a atravesar la insatisfacción, la satisfacción y queremos esa certeza como si no hubiera vida, como si de eso se trata la vida. O sea, fue como al final, fue como no hay esa certeza, o sea, esa certeza eres tú, tu lugar seguro, tu de vuelta al hogar frente a todo lo que pase afuera. Tú siendo tu propio templo, frente a todo lo que pase y las vicisitudes y circunstancias que puedan pasar afuera. Y es esa certeza que siempre buscamos en voy a construir una carrera, voy a estudiar derecho, me voy a ir a un país en el norte donde allá supuestamente todos son felices, porque es que allá hay una certeza. No necesariamente, no necesariamente. La certeza tiene que venir desde aquí adentro. Y es ahí donde me conmueve tanto, Luisa, lo que tú has construido. Tú has construido una comunidad a partir de ese lugar interno, ¿no? A través del baile, a través de la meditación. Cuéntanos un poquito más cómo hace uno con toda esa incomodidad, porque habitar estos lugares es muy incómodo. O sea, te socoba un montón. Cuéntame, por favor. Bueno, antes de contarte sí a todo lo que dijiste, hay una frase que yo repito mucho que es, no hay forma de saber antes de saber. Justo ayer se lo decía a una de mis alumnas / clientas que quiere como decirle sí a un proceso conmigo, pero le da miedo la parte económica y me dijo como, Lu, ¿hasta cuándo te puedo definir? Porque es que estoy viendo a ver cómo lo hago posible y yo le respondí algo como, esa pregunta no se responde antes de. En tu caso es que quiero saber si me va a ir bien, si me devuelvo. Esa pregunta no se responde antes de ir, antes de devolverte y ver si te fue bien o no, entre comillas, lo que eso signifique, porque es que en últimas no hay decisión correcta, no hay decisión incorrecta. Total. Y es lo que también decías, para eso estamos aquí, para sentirlo todo. Y la vida muchas veces quiere que nos equivoquemos, entre comillas, lo que para nuestra humana es un error. La vida quiere que tomemos justo esa decisión, que después la humana dice, yo cómo hice esto, cómo me vine para el norte o cómo me devolví, porque es ahí donde está toda la expansión. Es ahí donde está, sí, todos los retos y lo difícil, y yo le llamo también el camino empedrado con las piedras,
pero es que es ahí donde el alma se expande, donde la humana se expande, donde nos demostramos de qué estamos hechas y donde nos encontramos con eso que sí era para nosotras. Yo sé, y en todos los caminos estamos aprendiendo. Si yo hubiera elegido ser abogada, ahí estarían todos los aprendizajes diseñados perfecticos para mí. E igual yo sé que como abogada, recorriendo ese camino, ahí no estaba el camino de mayor resistencia, que es el que tiene el mayor potencial de expansión. ¿Por qué? Porque otra vez, aunque seguro tendría sus retos y sus aprendizajes, en este otro camino que yo elegí, que elegí precisamente desde ese lugar de me aterroriza. Esto que yo elegí era mi peor pesadilla, ser emprendedora, no tener un salario fijo, poniéndome afuera, atreviéndome a decepcionar, a ser juzgada desde este lugar como tan vulnerable de, es que yo no estoy, no sé, cogiendo esta información del código de derecho y escribiendo esta demanda. No, yo estoy poniendo acá algo afuera que soy yo. Si a alguien no le gusta, es que no le gusto yo, también entre comillas, porque ahí está, no es tema mío, no le vamos a gustar a todo el mundo, bueno, pero era decirle sí a lo aterrador. En el mundo del derecho, en el camino del derecho, había mucha más certeza y por ende no había tanta resistencia como este otro camino del emprendimiento, de ser yo decidiendo, de tanta incertidumbre todo el tiempo, porque es que se pueden inscribir o se pueden no inscribir a mis espacios, este mes puedo ganar X plata y al siguiente esta o no ganar nada, y soy yo conmigo, nadie me está diciendo qué hacer. Para mí era una pesadilla no tener horario, y que mi trabajo, mi horario laboral empezara a las 6 de la tarde, que era cuando dictaba mis clases. Todo era una tortura, era literalmente una pesadilla. El regalo, o porque yo lo elegí, porque no tiré la toalla, porque yo ya sabía cómo funcionaba yo, ya sabía cómo funcionaba el ego. Es decir, yo también le llamo software distorsionado, lo que está proyectando siempre una película que casi nunca es cierta. Yo ya tenía conocimiento gracias a mis profesoras, a ese camino que empecé. Entonces tenía muy claro en mi camino del amor, que es el camino que nos lleva a atravesar nuestros miedos, es donde está el crecimiento para mí. Y en últimas, este terror viene de mi ego. Viene de esa parte asustada, a la que le da miedo el juicio, a la que le da miedo la incertidumbre, a la que le da miedo el fracaso, de la que no confía en sí misma. Y todo eso es mi paquetico de aprendizajes, hace parte del pensum que yo elegí. Y yo soy más grande que eso, aunque en ese momento no se sintiera así y aunque se sintiera como la muerte, porque es verdad, a mí me daba pánico hablar en público, pánico, y mi trabajo literalmente desde el segundo 1 consistió en hablar en público, en dictar talleres, en ese momento de meditación. En un punto paré de enseñar meditación y empecé a enseñar autoconocimiento. En un punto llegó la escritura, mis talleres de escritura. En un punto llegó después mis espacios más como de coaching, más guiando a las personas, pensando en lo que estaban atravesando en su cotidianidad. Después llegó el movimiento, que es súper reciente. Me lancé porque también me aterrorizaba hace, no sé, 2 meses. Pero siempre hubo terror que se sentía como la muerte. ¿Por qué elegía eso? Porque lo elegí. Nadie me dijo, no, fue una elección súper intencional, porque yo sabía que ese camino de mayor resistencia era el que me iba, ni siquiera lo sabía, otra vez, porque era ¿yo qué hice? ¿Yo cómo voy a vivir de esto?
o sea, ¿cómo va a ganar plata dictando un taller de meditación? Bueno, era un bucle de miedo y de duda muy fuerte, pero lo elegí porque sabía que ahí estaba el crecimiento, que ese era el camino real. Gracias a todo lo que había aprendido sobre cómo funciona este planeta, el ser humano, nuestra mente, los miedos, nuestros tipos de ego, enneagrama, en fin. Que sí, súper conectado con lo que dijiste, elegimos desde el miedo. Yo fui muy afortunada de que tan pronto en mi camino me encontré con esta información que me dio como las bases para no elegir desde el miedo. Sí. Y ¿Sabes qué? dale. Dime, perdón. No, iba a terminar de decir No, dale, Luz. esta cosa. Y yo he pensado, conectándolo con el derecho, uno de los motivos, yo creo, por los que yo elegí el derecho, sabiendo que no era en realidad mi camino, yo diseño gráfico era lo que yo quería, para lo que era buena, lo que me gustaba, porque gracias a elegir derecho, que no era para mí en últimas, muy pronto me encarrilé. Es decir, si yo hubiera elegido diseño gráfico, tal vez hubiera estado más cómoda. Listo, y me voy con el diseño gráfico y tal vez no aparece como este redireccionamiento tan fuerte como fue el caso con el derecho. Claro. Y ahí es donde aparece la perfección. Fue un error, entre comillas, sin que lo fuera, que me permitió muy rápidamente saber esto no es para mí y encarrilarme hacia ese camino de mayor resistencia. Wow. Oh, ha sido, yo creo mucho en esto de la ley de los espejos, cuando te estás hablando con alguien y es como si tú estuvieras hablando y se me ha aguado los ojos un par de veces mientras te escucho porque siento ese poder de vulnerabilidad tan grande, pero al tiempo de tanta valentía, Luisa. Eres una mujer tan valiente que desde un grado de vulnerabilidad altísimo, o sea, y una tolerancia a la frustración también muy grande que requiere escoger el terror, ¿no? Escoger la incomodidad. Pero es que suena muy raro porque alguna vez alguien me decía, es que tú dices que hay que escoger la incomodidad, que hay que estar con personas que, o sea, como tus relaciones interpersonales que de alguna u otra manera te reten, te desafíen, te incomoden. Pero es que, o sea, ¿para qué? O sea, la vida no es un sufrimiento. No, no se trata de eso. Se trata de que si hay algo, como tú decías, un susurro que tienes en tu cabeza, que tienes en tu sentir, si tú lo sientes, te está incomodando más ignorarlo que seguirlo. Uh-huh. ¿Sabes qué me parece muy bonito? Cada vez que tú te tocabas el pecho y hacías como que decías algo, se escuchaba la vaquita de fondo. Y te voy a decir una cosa. Yo hace un año estaba muy... lo que yo te decía, Canadá ha sido mucho y ha sido también muy, muy desafiante. Y yo le dije le dije al universo como, muéstrame vacas si estoy haciendo bien. Muéstrame una vaca. Y en ese momento emprendimos un viaje a una isla, pues es como otro país dentro de Canadá. Canadá es un país muy grande y yo no sé, nunca he visto tantas vacas desde que estoy aquí, o sea, vi como 1000 vacas y escuchaba la vaca mientras tú te acercabas las manos al pecho y es como en ese lugar de terror y siento que me estás hablando también a mí. Yo te estoy enormemente agradecida porque te abras desde ese lugar de vulnerabilidad, pero con tanta valentía, porque así como me está pasando a mí, sé que también le puede estar pasando a alguien que quiere salir de una relación dolorosa, que quiere salir de un lugar del trabajo, que está atravesando también tantas situaciones. Estamos a punto de cambiar el año y muchos creemos que un cambio de año también es un cambio de, como dice la canción, año nuevo, vida nueva, pero eso empieza desde acá. Y de verdad, Luisa, muchísimas gracias. Yo tomé 2 notas. Primero, decirle sí a lo aterrador. Y cuando volviste a tocar tu pecho y decías, yo soy más grande que esto. Ese lugar de seguridad
según lo que me cuentas, tú llegaste a ese lugar, a esa seguridad, a esa certeza de yo soy más grande que esto, de fuerza, de empoderamiento, lo conociste gracias a, y te conociste gracias a no tenerle miedo, a no tomar las decisiones a partir del miedo, sino escucharte y decir, yo soy más grande que esto, sea lo que sea que pase, yo puedo, yo soy más grande que esto. Me deja con una sensación de empoderamiento gigante y sé que las sesiones contigo de coach, de movimiento, de meditación deben ser un hit. O sea, yo quiero que nos cuentes un poquito más cómo funcionan esos, porque si funcionan a larga distancia, si los das allá presencialmente, creo que estás en Medellín, ¿cierto? Sí, Medellín, sí, ya te cuento de eso. Pero otra vez me detengo en unas cositas que dijiste. Bueno, primero lo de la vaca, escalofríos, divino, y si ella no muge, creo que se dice todo el tiempo, entonces sí es sincrónico. Segundo, una anotación, no sin miedo, o sea, con miedo, decirle sí a lo aterrador con miedo, porque el miedo siempre está. Y cuando yo traigo eso de, cuando dije, yo soy más grande que esto, no empezamos por ahí. O sea, ese es un resultado, que eso es a veces lo que hace nuestra mente. Es que no puedo porque no me siento lista, no puedo porque siento mucho miedo, no puedo porque siento que esto me va a superar, no puedo porque no estoy segura. Ese es el saboteo, ese es el ego, software distorsionado que a la vez es perfecto porque busca protegernos, solo que es una protección que no protege, sino que encarcela, busca que no demos el paso. Entonces yo he tenido miedo desde el 2019 que empecé a hacer esto que hago. Yo empecé a dar mis clases, talleres en febrero del 2019 y no he parado de tener miedo. ¿Cuál ha sido el regalo? Irme encontrando con la mujer que soy del otro lado del miedo. No porque desaparece, sino porque el camino me muestra yo quién soy cuando le digo sí a lo aterrador, sí al miedo, sí al no saber. Y la confianza también es algo que repito mucho, lo dije en una de las últimas clases que tuve con mis alumnas. La confianza es algo que se entrena. Y otra persona en un podcast, Daniel Bautista, en un podcast que escuché hace poquito, decía, la confianza es algo que se gana, es como una recompensa. Aprendemos a confiar, un músculo, exacto, aprendemos a confiar porque le decimos sí a esas arenas, a esos escenarios donde todos los miedos salen a la superficie. Y eso es lo que nos va conectando con esa parte que sabe que somos más grandes que eso, porque están las dos todo el tiempo, o esta es mi experiencia. En mi caso, mi experiencia es muy dual, como buena Géminis, yo he sido muy mental, entonces para mí todo este camino ha sido un camino de salir de mi mente. Yo pensaba, por ejemplo, que yo no era una persona creativa, porque yo no crecí con una familia ni de artistas, porque yo fui abogada, entonces no, yo soy muy mental y sí, yo he sido muy mental, pero esa misma mente me decía, yo no soy una persona creativa, que es lo más alejado de la realidad y es lo que me ha entregado este camino, descubrir que casi que esa es mi extraña joya oculta, uno de mis dones, esa creatividad y ese arte, solo que estaba enterrado bajo la superficie. Entonces, sí a lo aterrador, no sin miedo, sino con el miedo, con el terror, para poder ir anclando esa certeza, bueno, volviendo a la partecita de lo dual, esa certeza de yo soy más grande que esto, aunque igual todo el tiempo esté la vocecita que dice, no puedes, ¿qué hiciste? Esto no va a funcionar, ¿quién te crees? Mejor devolvete, ¿cómo se te ocurrió? Coexisten si decidimos caminar. Ahora, ya no dicto talleres de meditación, aunque ya que estoy involucrando el cuerpo, ahí de alguna manera hay una práctica meditativa.
no meditativa para sosegar la mente, sino para anclarnos al cuerpo, para entrar en contacto con nuestra corriente subterránea, así le llamo yo, ya no solo desde ese conocimiento, desde esa intelectualización, sino desde sentir en nuestro cuerpo, esto está dentro de mí, que es también lo que hacemos en los encuentros de movimiento, aunque esos son solo presenciales. Mujeres que bailan con las lobas, llevamos un encuentro, vamos para el segundo, presenciales acá en Medellín. Y sí tengo todo el tiempo espacios online abiertos. Por ejemplo, el que está abierto en este momento es Pulso, que mezcla el movimiento, solo que desde un lugar distinto al de mujeres que bailan con las lobas. Son más prácticas somáticas para sentir y sacar y al mismo tiempo reconectarnos con esa corriente subterránea. Escritura también, que cuando hablo de escritura es siempre esa escritura expresiva, libre, alquímica, que nos permite conectarnos con lo que somos, que el corazón se exprese, que el alma se exprese, no escribir desde la mente, sino desde lo real, desde lo que es verdad, desde un lugar más visceral. Y acompaño desde este lugar de entregar herramientas, yo lo resumo como trabajo de ego, que es todo lo que nombré al principio, lo que a mí me permitió elegir este camino de mayor resistencia, es decir, de mayor expansión, fue conocer a mi ego y trabajar con mi ego, que es a lo que otras personas les llaman trabajo de sombra, también, sí, autoconocimiento, ese trabajo de ego. Lu, ¿tú conoces a Osho? Sí. Eso que tú estás haciendo del baile, yo lo siento, lo percibo como lo que dice Osho, que la vida es un baile. Y cuando tú entras en una meditación profunda, es decir, en una presencia total, tú dejas de ser el bailador hasta convertirte en el propio baile. Y es una cosa que me parece tan transformadora y tan liberadora. Aparte de Osho, quiero preguntarte, ¿tú conoces un curso de milagros? Sí. Me parece que lo que estás compartiendo es tan puro, con un curso de milagros, con Osho, con todas estas tradiciones, estas sabidurías de años, de milenios, de tradiciones, de amor, de verdad. Y qué rico que las podamos integrar. Yo sé que tú me dices que ya no das cursos, como cursos o guías de meditación como tal, de sentarme en flor de loto. Yo me parece que ahora estás como en el siguiente paso, ¿no? Como en el baile, en el movimiento, en la vida diaria, en el dejar de ser el bailador para convertirme en el propio baile. Qué cosa tan maravillosa. Yo te lo juro que yo no sé, no tengo una certeza de cuándo voy a estar ahí bailando contigo, pero te aseguro que esa es una de las primeras cosas que haría. Escucho los perros, escucho los pájaros, escucho la vaca, me hizo llorar. Es impresionante lo que ha movido en mí escucharte. Esa mujer llena de valentía, pero al mismo tiempo que no se frena por el miedo, porque al miedo no se le huye, porque el miedo siempre te va a encontrar. Te quiero agradecer de nuevo por permitirnos, porque seas y porque estés en este mundo que necesita más personas como tú, llenas de amor, llenas de valentía, llenas de vulnerabilidad, que al fin y al cabo no la anestesian, sino que la atraviesan para ayudarnos a todos a atravesar la vida con unas herramientas diferentes y así tener unos resultados diferentes. Como dices, yo soy más grande que esto, es un resultado de tu camino. Así que, en serio, mil gracias, Luisa. Muchas gracias. Gracias. Espérame que me tengo que detener también en lo que dijiste. Escalofríos con eso que nombraste de siento que esa parte de meditación, ojos cerrados, está pasando al siguiente nivel de convertirme en el baile, no solo el bailador, el danzarín, lo que sea. Porque, y gracias por como revivir a Osho, porque aunque yo no he sido como una
seguidora yo de nada, ni de curso de milagros, o yo conozco de todo un poco, tengo un libro, un curso de milagros que me lo encontré de una forma súper sincrónica en la India. No, es que es demasiado sincrónico. En la India yo fui a uno de los centros de meditación de Osho, me iba a quedar en el centro de meditación a dormir, era muy caro, no sé, entonces busqué en otra parte y en esa otra parte donde busqué donde quedarme a dormir, que no fuera en el centro como tal, ahí estaba un curso de milagros en español, en la India, el libro, como en un lugar de llévate un libro, deja un libro, como una bibliotequita abierta, librería, bueno, en fin. Y fue súper mágico encontrarme justo en ese lugar, ese libro que yo desde hace rato quería explorar, me lo llevé, lo tengo, hace poquitico, hace nada, después de mucho tiempo entré como a pedir guía, porque yo estaba pidiendo guía. Y amo que traigas a Osho, que hace rato como que no lo tenía en mi radar, porque en ese centro de meditación, las meditaciones de Osho son activas con el movimiento. Y aunque yo empecé dictando cursos de meditación y mi camino empezó por la meditación tradicional, ojos cerrados, algún mantra o tercer ojo, yo nunca lo logré, entre comillas. Y aunque yo me sé toda la teoría, no se trata de poner la mente en blanco, bla, 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 para mí siempre fue una tortura y yo nunca logré meditar de bueno, nada, fue una tortura y uno fue, pucha, no, es que con mi tipo de mente no me da. Pero con Osho, en ese centro de meditación, en una de las meditaciones que creo que era la de los 5, él tiene distintas formas de movimiento, ha sido o fue el único momento en que yo experimenté el silencio como mental, lo que significa entrar de alguna forma en un estado meditativo. Y lo logré a través del movimiento, de esas meditaciones activas de Osho. Entonces, gracias por recordármelo, porque sí, hoy cuando yo guío estos espacios de movimiento, de baile, ya sean mujeres que bailan con las lobas, que es un movimiento distinto al de la corriente subterránea, pulso, de eso es de lo que se trata, de hacer uso del movimiento para acceder a lo que está debajo y para entrar, sí, mujeres que bailan con las lobas en esos estados son unos viajes en últimas, aunque todas las experiencias son distintas. Y divina esa conexión con el curso de milagros, porque eso es lo que es el curso de milagros, aprender a saber que esos pensamientos están mintiendo. Y no me acuerdo de la frase insignia, ¿tú te acuerdas de alguna? Cuando empieza nada real puede ser atacado, nada real existe. Exacto, nada real puede ser amenazado. Ese desligarnos de lo que no es real. La mente miente. De la ilusión. De cómo el ego es quien, o sea, ese miedo profundo por absolutamente todo. Hace poco me invitaron a un espacio como de cómo ser mujer es un manual que nos han dado, ¿no? O sea, ser mujer es más un manual de cómo tu comportamiento debería ser que lo que realmente somos. Y cuando estábamos hablando y yo estaba expresando y yo les quise compartir que nos hemos atravesado y nos hemos comportado y casi que toda la mayoría de nuestras vidas, y volvemos al principio, es porque estamos cagadas del susto y porque hemos sido más miedo que cualquier cosa. Pero en mi vida, en mi caso, llega un curso de milagros y me gusta mucho lo que dices, que te lo encontraste porque ibas a tomar una decisión pero hubo una bifurcación y buscaste y lo encontraste en español. Dice un curso de milagros que que un curso de milagros te busca y cuando tú lo encuentras, tú ya no te sales de ahí. O sea, no hay personas que digan, ay, yo leí un curso de milagros, pero me olvidé, ay, ¿qué es lo que se trata? No, tú no lo olvidas, o sea, se queda en ti. Probablemente sea muy incómodo para esta sombra, para el ego, para esa versión tuya que del debería ser,
atravesarlo, pero en algún momento te encuentra y te atraviesa y tú lo atraviesas a él. Entonces es muy bonito como toda esta mezcla de, yo tampoco me pego con nada, o sea, no soy como la profesora de un curso de milagros, tengo algunos podcasts, hice alguna guía porque fue, yo creo que un antes y un después en mi vida, Osho, una maravilla, pero me gusta más como atravesar la vida con qué es lo que pienso yo, o sea, quiénes son ellos al final del cabo para mí. Y de verdad siento que compaginamos en muchas cosas, Luisa, en serio, qué bonito todo esto que estás haciendo, como tu camino lo has forjado de tal manera que todos nos acompañemos, porque como diría igual Osho, al final no hay nadie afuera, ¿no? Al final somos nosotros acompañando a otros y de verdad que, no, se me salieron unas lágrimas de tranquilidad, de mucha satisfacción de poder escucharte y de poder entender que no estamos solos en este camino, que la vulnerabilidad al fin y al cabo es un camino de liberación, de valentía y que cada vez somos más quienes nos elegimos. Y a partir de ahí, de elegirnos, la dicotomía es que también elegimos al otro porque lo liberamos de ser eso que nos dijeron convencionalmente que deberíamos ser. De verdad, qué capitulazo, Luisa Robledo, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, qué hermoso era eso. Ya se me olvidó cómo lo dijiste textualmente, pero sí, la valentía es esa decisión de elegirnos en el miedo y hermoso, sí. Y a eso se reduce, elegirnos en el terror, elegirnos en la vulnerabilidad, elegirnos en la incertidumbre. Eso es la valentía y la recompensa es la confianza y entrar en contacto con esa persona que estamos destinadas a ser, que ya somos debajo, que nos está pidiendo es que hagamos el trabajo para que pueda salir. Hermoso, y gracias a ti. Quedo súper feliz con esta conversación, con esta invitación, súper agradecida, muy agradecida. No, Lu, de verdad es un placer. Qué delicia haber podido escuchar, no sé cuántas vaquitas tienes, los pajaritos, el perrito, poder ver que estás en una zona rural. Ese es mi sueño. Mi sueño colombiano es volver a una casa en el campo, ojalá cerca a la ciudad, pero así como tú estás, o sea, es que yo te veo y me veo. De verdad, muchas gracias por estos mensajes tan bonitos. Cuéntanos, porfa, cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Cuéntanos qué proyectos tienes. Bueno, todo, por favor. Listo. Listo, les voy a decir mis redes y ahí si alguien está interesada, interesado, puede buscar los distintos espacios. En Instagram, Luisa Robledo Restrepo, así, @LuisaRobledoRestrepo. Tengo un Substack para las personas aquí que están en Substack, que les gusta leer, que les gusta escribir. Mi Substack se llama Fragmentos de Tiempo, luisarobledorestrepo.substack.com o substack.com/fragmentos de tiempo, o si ponen en Google simplemente Luisa Fragmentos, ahí me van a encontrar. Ahí escribo en un formato un poquito más largo, un poquito más íntimo. Digo eso porque igual soy muy abierta también en Instagram, esa intimidad está en Instagram, pero es un formato más lento, más larguito, Fragmentos de Tiempo en Substack. Y también tengo un podcast, se llama Lo que nos habita. En Lo que nos habita, sí, hay más de 100, hay 111 episodios hasta la fecha. Voy sintiendo la necesidad por una pausa, ya he hecho pausas antes. En este momento creo que voy a pausar un ratico, no sé, pero igual hay 111 episodios que pueden explorar. Igual si van y se devuelven a otros viejitos van a ver, hay una diferencia grande, por lo que decía al principio, Claro. los cambios radicales que estoy permitiendo y que me van atravesando todo el tiempo, pero es una joya en realidad porque son como clases de alguna manera. No he tenido invitadas, también me gustaría, es algo que desde hace rato voy sintiendo que quiero explorar, pero hasta el momento soy yo enseñando. Entonces, si quieren tener como una idea de qué es estar en una clase conmigo, pueden oír el podcast Lo que nos habita.
aunque igual mi forma de enseñar está cambiando, pero bueno, ahí está ese espacio. Creo que serían esas. ¡Guau! Sí. No, pues me voy a ir a lo que nos habita. Me encanta ese nombre. El Gracias. Substract es algo que tengo muy olvidado, pero me encanta leerte y escucharte también en Luisa Robledo, y ahí tenemos también acceso a los encuentros, a los retiros, ¿cierto? A cualquier infoproducto que lances, ahí vamos a estar pendiente. Ahí está todo, sí, muchas gracias, muchas. No, Lu, gracias a ti, gracias por ser y estar, de verdad, gracias por habitar esta vida con valentía, habitando esa vulnerabilidad, porque tu liberación también hace parte de nuestra liberación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¡Mua! Espero vernos muy pronto. Gracias a todos por llegar hasta aquí, que disfruten mucho este capítulo, tanto como nosotras. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos, por un capítulo a la semana, escogernos entre tantos espacios, entre tantos podcasts. Para Libre de Culpas Podcast es un placer acompañarlos, aunque este camino es un camino de rendición, es un camino de acompañamiento. Spotify nos ha dado la oportunidad de llegar hacia ustedes también a través de plataformas como YouTube, Instagram, pero Libre de Culpas Podcast recibió por segunda vez su Wrapped del año. Llegamos a más de 41 países y no puedo estar más feliz. Quiero darte las gracias hoy porque hoy recibí el informe y me siento muy feliz y muy afortunada de poder acompañar tu camino. Déjanos saber si te gustó tanto como los demás y cómo lo hemos disfrutado hasta el momento, y puntúa el podcast con las 5 estrellas que merecemos. De verdad, muchas gracias.